Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yamur Yüksel desafió a su familia, nunca renunciaré a Bar. Lo que parecía ser una historia romántica de película ha sacudido recientemente a los seguidores del mundo del espectáculo. La protagonista, Yamur Yüksel, una joven actriz que ha ido ganando un lugar importante en el corazón del público, especialmente entre las mujeres de mediana edad que valoran la pasión y la determinación. El conflicto, una fuerte disputa con su familia por el amor de su vida, Bar Baktas. Todo comenzó cuando Yamur Yüksel hizo pública su relación con Bar Baktas. Al principio, la noticia fue recibida con alegría por sus seguidores. La pareja compartía momentos juntos en redes sociales y se mostraban felices, cómplices y profundamente enamorados. Pero detrás de las cámaras, las cosas no eran tan simples. La familia de Yamur no aprobaba esta relación. Las razones no fueron explicadas con detalle, pero según fuentes cercanas, los padres de la actriz consideraban que Bar no era el hombre adecuado para su hija. En una conversación privada que luego se filtró, la madre de Yamur fue tajante: o eliges a tu familia, o eliges a Bar. No puedes tener las dos cosas. Esta frase fue el punto de quiebre para Yamur. Lejos de ceder ante la presión, decidió tomar una postura firme que sorprendió a todos. En una entrevista exclusiva con una conocida revista del corazón, Yamur declaró: "No voy a renunciar al amor de mi vida solo porque mi familia no lo apruebe. Bar me hace feliz, me respeta y me apoya en todo momento. Si eso no es suficiente para ellos, entonces lamentablemente tendré que seguir mi camino sin su bendición. Pero no sin Bar". La respuesta de Bar no tardó en llegar. En un posteo en sus redes sociales, el actor escribió: "Estoy orgulloso de la mujer valiente que es Yamur. Su fuerza me inspira. Vamos a construir nuestra vida juntos, con amor, con respeto y con la verdad como base. No necesitamos más". La historia conmovió a miles. Mujeres de todas partes comenzaron a escribir mensajes de apoyo a Yamur. Una seguidora escribió: "Eres un ejemplo para todas nosotras, por atreverte a vivir tu verdad". Otra comentó: "Muchas veces nos piden que renunciemos a nosotras mismas por complacer a los demás. Gracias por mostrarnos que el amor propio y el amor verdadero pueden ir de la mano". Pero el drama no terminó ahí. Al parecer, tras estas declaraciones, la familia de Yamur intentó ponerse en contacto con ella para hacerla cambiar de opinión. Sin embargo, ella ya había tomado una decisión definitiva. En sus propias palabras, no hay vuelta atrás. "Amo a mi familia, pero mi felicidad está con Bar. Me caso con él, y espero que algún día puedan entenderlo". Este tipo de situaciones no son ajenas para muchas mujeres, especialmente aquellas que han tenido que luchar entre las expectativas familiares y su propia felicidad. La historia de Yamur y Bar ha tocado fibras muy sensibles. No es solo una historia de amor, es también una historia de valentía, de identidad, de elegir el camino del corazón cuando todo a tu alrededor parece decirte que no. La lucha interna de Yamur fue una batalla constante entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente deseaba para su vida. Las críticas, la desaprobación de su familia y los comentarios de los seguidores fueron constantes. Sin embargo, ella mantuvo su postura firme, demostrando que no temía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Esta situación no solo la transformó a ella, sino también a los que la rodeaban. La familia de Yamur, tradicionalista y preocupada por su reputación, no entendió de inmediato la profundidad de su amor por Bar. Durante meses, trataron de persuadirla, de hacerla ver lo que ellos consideraban la verdad. Pero Yamur, ya adulta y con una visión clara de lo que quería para su vida, no cedió. Su relación con Bar no solo era un amor romántico, sino también una unión basada en principios y respeto mutuo. Para muchos, la historia de Yamur Yüksel se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino.
A lo largo de los años, se ha visto como muchas mujeres, principalmente en culturas más tradicionales, se ven atrapadas entre las expectativas familiares y sus propios sueños. La elección de Yamur de no abandonar lo que le hacía feliz fue un acto de valentía que inspiró a miles de mujeres a cuestionarse sus propias decisiones y a tomar el control de sus vidas. A medida que la relación de Yamur y Bar se fue haciendo más pública, comenzaron a salir a la luz detalles de su vida juntos. Ambos compartieron momentos íntimos, pero también desafiantes. El amor que se tenían se evidenció no solo en los momentos felices, sino también en los momentos difíciles. El apoyo incondicional de Bar durante las tensiones familiares mostró el tipo de relación que habían construido, sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. En varias entrevistas, Yamur reveló cómo este amor la había transformado. Bar no solo me hace sentir amada, también me ha mostrado lo que significa el verdadero apoyo. No importa lo que pase, sé que tengo a alguien a mi lado que está dispuesto a caminar a mi lado en las buenas y en las malas, dijo en una de sus apariciones más emotivas. La historia de Yamur y Bar llegó a ser conocida en muchos rincones del mundo. Fue discutida en talk shows, analizada en revistas de farándula y utilizada como ejemplo en debates sobre el amor y la familia. Sin embargo, lo que más se destacó fue el hecho de que, en una sociedad que aún le da un peso significativo a las opiniones familiares, una joven mujer decidiera hacer oír su voz y desafiar lo que todos esperaban de ella. A través de su historia, Yamur no solo dejó en claro que el amor verdadero no debe ser una batalla contra el mundo, sino que también demostró que las decisiones más difíciles son, a menudo, las que más nos definen como personas. No se trataba solo de un amor romántico, era una declaración de independencia, un grito de libertad en el que ella misma se encontró. Y así, con determinación y el corazón en la mano, Yamur Yüksel se prepara para uno de los momentos más importantes de su vida, su boda con Bar Baktas, el hombre que eligió a pesar de todo. Una boda que, sin duda, será mucho más que una celebración de amor, será una declaración de principios. Este tipo de historias nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones. En un mundo donde muchas veces nos vemos influenciados por las expectativas sociales y familiares, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo que realmente queremos? Yamur ha demostrado que, aunque el camino no siempre es fácil, el amor y el respeto hacia uno mismo pueden ser las fuerzas más poderosas para tomar decisiones que realmente valgan la pena. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Yamur? ¿El amor debe imponerse a las imposiciones familiares? Suscríbete al canal para más historias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y nuestras decisiones más importantes.